En una reciente intervención en el programa de Telecinco, Esther Palomera, periodista conocida por su postura firme y decidida en cuestiones políticas y judiciales, intentó defender la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras, al mismo tiempo, sembraba dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de los jueces del Tribunal Supremo. Esta intervención se enmarcaba dentro de una de las polémicas más candentes del momento, relacionada con la filtración de correos electrónicos privados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un hecho que ha levantado una oleada de controversia no solo en los círculos políticos, sino también en los medios de comunicación y en el ámbito judicial. La filtración de estos correos, que contenían información sensible, fue vista por muchos como un intento deliberado de perjudicar la imagen de Ayuso, y la pregunta sobre quién estaba detrás de dicha filtración se convirtió en el centro de las discusiones. Según un auto emitido por los propios jueces del Tribunal Supremo, los correos filtrados habrían sido obtenidos y difundidos por la propia Fiscalía, lo que incrementó aún más la gravedad de la situación. Este dato resultó particularmente polémico, ya que involucraba directamente a una de las instituciones más poderosas del país, dejando entrever una posible connivencia entre altos funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía en la difusión de información confidencial. Como era de esperarse, esta revelación no pasó desapercibida para los medios de comunicación, quienes se hicieron eco de la filtración con un enfoque detallado que despertó la preocupación de numerosos sectores políticos y sociales. Los periodistas y los comentaristas políticos comenzaron a especular sobre las posibles repercusiones de esta filtración, cuestionando no solo la ética de los implicados, sino también la capacidad de las instituciones para actuar con imparcialidad y transparencia en un contexto tan delicado. Fue en este contexto tan cargado de tensiones y suposiciones cuando Esther Palomera, en su intervención en el programa de Telecinco, intentó presentar una defensa de la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Palomera, que ha demostrado en el pasado ser una periodista decidida a abordar cuestiones controvertidas, no dudó en tomar la palabra para deslegitimar la postura de los jueces del Tribunal Supremo. En sus intervenciones, sugirió que el asunto de la filtración de los correos no era tan claro ni tan grave como para justificar una investigación de tal envergadura. Palomera defendió la idea de que, aunque las pruebas señalaban a la Fiscalía como posible fuente de la filtración, no existían suficientes elementos que probaran que se trataba de una acción deliberada o que la Fiscalía estuviera involucrada de manera consciente en un acto ilícito. Según la periodista, la filtración de correos no era más que un incidente aislado que no merecía la atención de los tribunales, y que, en todo caso, los medios y los jueces debían actuar con cautela antes de emitir juicios apresurados. Lo que Palomera no había anticipado, sin embargo, era que su intervención sería interrumpida en vivo por un miembro activo del Tribunal Supremo, quien, con una firmeza absoluta y sin vacilar, no dudó en corregirla públicamente, dejándola sin palabras. Este miembro del Tribunal Supremo, sin entrar en detalles sobre el fondo de la cuestión, le recordó a la periodista una lección fundamental sobre el respeto a la separación de poderes en el sistema judicial. Con una claridad rotunda, el magistrado le explicó que la labor de los jueces es emitir juicios basados en el derecho y en los hechos, mientras que la función de los periodistas es informar, pero sin inmiscuirse en la toma de decisiones judiciales. Le señaló que, si bien es cierto que los medios de comunicación tienen el derecho de informar y opinar sobre los asuntos de interés público, no es su responsabilidad interferir en el trabajo de los tribunales o cuestionar la imparcialidad de los jueces sin una base sólida que lo justifique. Esta intervención subrayó de manera tajante los límites que existen entre el trabajo de los periodistas y el trabajo de los jueces, recordándole a la audiencia y a la propia Palomera que el sistema judicial está diseñado para que los jueces actúen de manera imparcial y objetiva, sin ser influenciados por presiones externas, ya sea de los medios de comunicación o de cualquier otra fuente. La lección de democracia que el miembro del Tribunal Supremo impartió fue tan clara como contundente. De manera firme y respetuosa, le hizo saber a Palomera que su intervención, que intentaba cuestionar el comportamiento de los jueces, estaba fuera de lugar, ya que los periodistas deben mantenerse dentro de los límites de su labor informativa y no tratar de influir en el desarrollo de los procesos judiciales. La intervención del magistrado fue, en ese momento, una clara corrección de la postura defendida por Palomera, y dejó en evidencia la falta de argumentos sólidos de la periodista para seguir defendiendo la versión que había planteado. La corrección pública fue directa y sin rodeos, lo que hizo que Palomera, visiblemente sorprendida, quedara momentáneamente desarmada y sin palabras. La periodista, al darse cuenta de que su defensa no tenía sustancia frente a los argumentos del miembro del Tribunal Supremo, se quedó en completo silencio, incapaz de continuar con su intervención. Este momento de tensión no solo demostró la fragilidad de la posición de Palomera, sino que también dejó en evidencia la importancia de respetar los roles y las competencias de cada poder dentro de un sistema democrático.
La separación de poderes es una de las piedras angulares del sistema judicial, y el hecho de que un miembro del Tribunal Supremo interviniera de manera pública para corregir a una periodista subraya la relevancia de mantener la independencia judicial frente a presiones externas, ya sean políticas o mediáticas. La corrección pública a Palomera también sirvió para recordar a la audiencia que, en un Estado de Derecho, no es suficiente con lanzar acusaciones o especulaciones sin una base sólida, ya que éstas pueden poner en peligro la confianza en las instituciones y en el proceso judicial. La intervención del miembro del Tribunal Supremo no solo dejó a Esther Palomera en silencio, sino que también generó una reflexión más profunda sobre el papel de los medios en los procesos judiciales. Si bien los periodistas tienen la responsabilidad de informar y de hacer preguntas incómodas, es fundamental que respeten los límites de su influencia y eviten inmiscuirse en el trabajo de los jueces, quienes son los encargados de tomar decisiones basadas en la ley. La lección de democracia impartida ese día no solo fue una corrección a una periodista, sino un recordatorio a toda la sociedad sobre la importancia de mantener la imparcialidad y la objetividad en la cobertura de los asuntos judiciales y políticos. La lección, sin embargo, no terminó ahí. Con el programa en directo, Esther Palomera, visiblemente dispuesta a continuar con su intervención y mantener su postura, intentó rehacer su estrategia y seguir buscando preguntas que, según ella, podrían arrojar más luz sobre el caso y esclarecer algunos puntos que a su juicio aún quedaban sin resolver. A pesar de la intervención del miembro del Tribunal Supremo que la había dejado sin respuesta, Palomera no parecía dispuesta a rendirse. En lugar de reconocer que su intervención había sido corregida, decidió intensificar su ofensiva y seguir tratando de generar dudas sobre la validez de la actuación de los jueces del Supremo. De nuevo, sin mostrar signos de incomodidad ni de vacilación, la periodista continuó con su línea argumentativa, tomando como base la presunta opacidad o falta de claridad en la investigación sobre la filtración de los correos electrónicos. Su primer intento de cuestionamiento fue dirigido directamente al fiscal que se encontraba en el programa, quien había estado defendiendo la legalidad del proceso judicial. Palomera comenzó a interrogarlo con una pregunta que, según ella, podría arrojar más luz sobre el caso y esclarecer algunos puntos que aún quedaban ambiguos. Los periodistas que han comparecido ante el Supremo en relación con la recepción de este correo electrónico, ¿cuánto tiempo antes lo recibieron que la Fiscalía? ¿Qué pruebas han aportado para respaldar su versión de los hechos?, preguntó Palomera con una aparente intención de demostrar que los periodistas, al haber recibido los correos antes que la Fiscalía, podrían haber tenido acceso a información de manera irregular o sin la debida autorización. Con esta pregunta, Palomera trataba de sembrar la duda de que los periodistas no solo habían tenido acceso a la información antes que las autoridades, sino que quizás la filtración misma no había sido gestionada de la manera más adecuada por parte de la Fiscalía. Esto planteaba una cuestión de responsabilidad y de manejo de la información sensible, que, a juicio de Palomera, debía ser debatida públicamente para esclarecer por qué la Fiscalía, según ella, no había actuado con la rapidez ni la cautela necesarias. Con este cuestionamiento, Palomera trataba de crear la impresión de que la Fiscalía no solo estaba actuando de manera insuficiente, sino que además podría haber sido manipulada por otros actores, lo que deslegitimaba su posición. A través de esta línea de preguntas, la periodista trataba de destacar que la información, una vez que había sido filtrada a los medios, no había sido gestionada de la manera adecuada por parte de la Fiscalía, lo que desataba una serie de interrogantes que quedaban sin respuesta y que la Fiscalía, según su opinión, debía aclarar públicamente. La insistencia de Palomera buscaba crear un vacío de confianza hacia la institución, provocando una sensación de inseguridad en torno a la forma en que se estaban llevando a cabo las investigaciones. No conforme con esta pregunta, Palomera no dudó en pasar a otro tema que, en su opinión, podría resultar aún más perjudicial para la posición de los jueces del Tribunal Supremo. En su intervención, trató de introducir un punto legal que, según ella, desvirtuaba la importancia de la investigación en curso. Parece que existe una jurisprudencia del Supremo que establece que si el destinatario de un secreto es un profesional de la información, ese secreto deja de serlo. Si este es el caso, ¿qué estamos investigando realmente? ¿Por qué sigue existiendo una investigación sobre algo que ya parece estar resuelto por la jurisprudencia?, continuó Palomera, intentando insinuar que la Fiscalía estaba perdiendo el tiempo en una investigación innecesaria. Según su interpretación, si ya existía una jurisprudencia clara sobre la revelación de secretos en el ámbito periodístico, entonces la investigación de la filtración de los correos electrónicos no tenía cabida y no debía seguir adelante. Palomera parecía sugerir que los jueces del Supremo no estaban tomando en cuenta este precedente judicial, lo que cuestionaba la necesidad de continuar con el proceso. De este modo, Palomera trataba de argumentar que la filtración no debía ser tratada como un delito en este caso, ya que la jurisprudencia existente había dejado claro que, si el destinatario del secreto era un profesional de la información, este ya no podía considerarse secreto.
Esta argumentación, presentada como una supuesta prueba de que el caso estaba resuelto legalmente, buscaba invalidar la investigación en curso y presentarla como una mera formalidad, sin mayor fundamento. Al introducir este tema, Palomera intentaba subrayar la idea de que la Fiscalía estaba actuando de manera innecesaria e incluso errónea, al insistir en una investigación que ella consideraba que ya había sido resuelta por los tribunales a través de la jurisprudencia. La periodista intentaba presentar la actuación de los jueces del Supremo como una posible interpretación equivocada de la ley, que no tenía justificación y que podría estar basándose en un enfoque desfasado o erróneo, ignorando el marco legal ya establecido por las sentencias previas. Sin embargo, la periodista había subestimado el firme control del fiscal sobre la situación. El fiscal, con una postura serena y un tono decidido, no se dejó arrastrar por las provocaciones ni por las insinuaciones de Palomera. En lugar de sentirse desbordado por las preguntas agresivas de la periodista, respondió con total claridad y autoridad, desbaratando cada uno de los puntos que Palomera había intentado resaltar. Sin vacilar, comenzó su intervención para refutar los puntos que la periodista había intentado destacar. Este es un proceso penal en curso, comenzó el fiscal, con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre el enfoque del trabajo judicial. Y se está llevando a cabo de manera rápida, eficiente y, lo más importante, de forma correcta. Esto es lo que se espera de un proceso judicial, continuó el fiscal, haciendo énfasis en que el proceso judicial debía seguir su curso sin interferencias externas y sin interpretaciones mediáticas que pudieran distorsionar el trabajo de los tribunales. De manera enfática, explicó que el hecho de que existieran elementos legales como la jurisprudencia o las pruebas presentadas no implicaba que se pudiera alterar o detener la investigación sin seguir el proceso establecido, el cual debía ser tratado dentro de los parámetros legales y procesales. El fiscal subrayó que los juicios no debían basarse en especulaciones ni en interpretaciones subjetivas, sino en hechos probados y en el debido proceso. El fiscal dejó claro que la ley debía seguir su curso y que, independientemente de las opiniones de los periodistas, lo importante era que las investigaciones se realizaban de acuerdo con la normativa vigente. En su intervención, también destacó que cualquier incidente o irregularidad que se presentara durante el proceso debía ser tratado dentro del marco legal correspondiente. Es decir, si alguien consideraba que algún testigo había mentido, o que una prueba había sido manipulada, existían mecanismos legales para denunciarlo ante el juez, quien tenía la capacidad de valorar esa evidencia y determinar si debía haber consecuencias jurídicas. A partir de esa intervención, el fiscal dejó claro que, para que se produjera alguna alteración en el proceso, debía existir una justificación legal sólida que proviniera directamente del trabajo judicial, no de interpretaciones ajenas al sistema legal. Este tipo de respuestas no solo refutaban los intentos de Palomera por sembrar dudas sobre el proceso judicial, sino que también destacaban la integridad del sistema judicial y la necesidad de que los medios respetaran los procedimientos legales. Con una firmeza notable, el fiscal subrayó que el curso de la justicia debía ser seguido sin interrupciones ni interpretaciones externas, y que las investigaciones y procesos judiciales no podían verse empañados por especulaciones que pudieran poner en duda la imparcialidad de los jueces o la correcta actuación de las autoridades competentes. La intervención del fiscal dejó claro que los periodistas no debían tomar el papel de jueces ni tratar de influir en el curso de las investigaciones. La responsabilidad de los medios, según el fiscal, era informar y no interferir en las decisiones judiciales. Con esta postura, el fiscal no solo desbarató los intentos de Palomera por cuestionar la validez de la actuación judicial, sino que también reafirmó el principio fundamental de que los procesos judiciales deben seguir su curso sin ser distorsionados por influencias externas, ya sea mediáticas, políticas o sociales. Esta lección dejó claro que la justicia debe ser tratada de manera independiente y respetuosa, sin importar las presiones externas que pudieran intentar manipularla o hacerla parecer sesgada. La periodista, a pesar de haberse enfrentado a una respuesta firme y clara del fiscal, no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer y seguía decidida a mantener su línea de cuestionamiento, que, según ella, pretendía arrojar luz sobre la validez y el fondo de la investigación en curso. Después de la respuesta inicial del fiscal, Esther Palomera, visiblemente comprometida con su postura, redobló su esfuerzo por desvirtuar el proceso judicial y trató de plantear una nueva pregunta que continuara su intento de debilitar la credibilidad de las acciones emprendidas por la Fiscalía y los jueces del Tribunal Supremo. En esta ocasión, el tema abordado era el de la revelación de secretos, un asunto que había sido discutido ampliamente en los tribunales a lo largo de los años y sobre el que ya existían antecedentes jurisprudenciales bastante claros en cuanto a los criterios aplicados para determinar cuándo se trataba de un delito y cuándo no. Con una mirada fija en el fiscal, Palomera formuló su siguiente pregunta con la intención de dar un giro a la interpretación que se estaba haciendo del delito de revelación de secretos, buscando una fisura que pudiera cuestionar la legitimidad de la actuación de los involucrados en el caso. El delito de revelación de secretos, como bien sabemos, se basa en que un secreto sea desvelado.
¿Qué ocurre si ese secreto ya ha sido revelado previamente? ¿Es posible que estemos tratando con un delito de revelación si el secreto ya ha sido filtrado antes de la supuesta revelación?, preguntó, haciendo una pausa para dar más énfasis a su punto. Con esta nueva pregunta, la periodista intentaba sembrar dudas sobre si la actuación de los implicados en la filtración de los correos electrónicos estaba realmente enmarcada dentro del delito de revelación de secretos, sugiriendo que, al haber sido divulgados previamente, los correos electrónicos ya no podrían considerarse secretos en términos legales, lo que, según ella, haría que el delito fuera inaplicable en este caso. La intención de Palomera era hacer un giro conceptual, sugiriendo que, en lugar de tratarse de un delito de revelación de secretos, lo que estaba ocurriendo podría ser algo completamente distinto, un caso de filtración de información que ya había dejado de ser considerada confidencial. Según su planteamiento, el simple hecho de que los correos electrónicos hubieran sido filtrados con anterioridad, sin importar su origen o las circunstancias en las que se habían filtrado, transformaría toda la naturaleza del caso, y la revelación posterior de los mismos por parte de los periodistas no podría considerarse un delito. Palomera buscaba así desbaratar el marco legal bajo el cual la Fiscalía y los jueces del Supremo estaban actuando, sugiriendo que, en realidad, estaban persiguiendo un delito que no existía o que no podía ser interpretado de la manera en que se estaba haciendo. Sin embargo, el fiscal, manteniendo su postura serena y sin mostrar signos de desconcierto, respondió de manera rotunda y con una claridad meridiana que dejaba poco espacio a las dudas o a la interpretación errónea. Para que se considere un delito de revelación de secretos, debe existir un secreto que, efectivamente, no haya sido divulgado antes de la supuesta revelación, comenzó el fiscal, dejando claro que, de acuerdo con la normativa legal, la existencia de un secreto por revelar era un requisito esencial para que pudiera constituirse un delito de revelación de secretos. La respuesta del fiscal establecía un punto crucial: el hecho de que un secreto ya hubiera sido filtrado previamente no eliminaba la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito en relación con la revelación de ese secreto en un momento posterior, si no se había hecho de forma legalmente apropiada o dentro del marco procesal correspondiente. Si ese secreto ya ha sido revelado previamente, continuó el fiscal, entonces lo que se está investigando es el primer acto de filtración, no la revelación de un secreto ya conocido. Con estas palabras, el fiscal dejó claro que el delito en cuestión no necesariamente se refería a la revelación de un secreto por segunda vez, sino que podía estar relacionado con la filtración inicial de esa información. La cuestión central, según el fiscal, no era la revelación posterior de los correos electrónicos, sino la primera filtración de los mismos, que podía constituir un acto delictivo en sí mismo, dependiendo de las circunstancias. Además, el fiscal enfatizó que, en el proceso judicial, el juez encargado sería quien tendría la responsabilidad de determinar si el acto de filtración constituía un delito de revelación de secretos o si se trataba de otro tipo de infracción relacionada con el manejo indebido de información confidencial. La respuesta del fiscal estaba claramente estructurada en torno a los principios fundamentales del derecho penal, estableciendo que la interpretación de los hechos debía realizarse dentro del marco procesal adecuado y sin caer en manipulaciones mediáticas o interpretaciones erróneas de la ley. Según el fiscal, no cabía la posibilidad de que la filtración de los correos electrónicos, si se probaba que había existido un acto inicial de divulgación no autorizado, se interpretara como algo que no fuera un delito, independientemente de las circunstancias que rodearan la filtración o la posterior divulgación de la información. A pesar de la claridad de la respuesta del fiscal, Palomera, visiblemente desconcertada y quizás sintiendo que su estrategia no estaba dando los frutos esperados, intentó persistir en su línea de cuestionamiento. Sin embargo, las respuestas del fiscal seguían siendo directas, basadas en hechos legales y sin margen para manipulaciones o interpretaciones equivocadas. Esther Palomera, al darse cuenta de que no podía hacer que el fiscal cediera ante sus insinuaciones, comenzó a mostrar signos de frustración, ya que las preguntas que había planteado no habían logrado cambiar el curso de la conversación ni generar la confusión que esperaba. La periodista se vio acorralada en un terreno en el que sus preguntas, aunque elaboradas, no lograban desestabilizar el proceso judicial en marcha. En un momento dado, el fiscal le recordó a Palomera una premisa fundamental que parecía haber olvidado: aunque los periodistas pueden hacer preguntas, le dijo el fiscal, las respuestas y las decisiones definitivas pertenecen al ámbito judicial y no a los medios de comunicación. Con esta sencilla pero contundente afirmación, el fiscal dejó claro que, por más que los periodistas intentaran influir o cambiar el enfoque de una investigación, el veredicto final sobre el caso recaía exclusivamente en los jueces encargados de decidir, y no en los medios que, aunque desempeñan un papel informativo, no tienen la autoridad para determinar la validez de un proceso judicial. La intervención del fiscal subrayó una verdad fundamental sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales: la justicia no debe estar sujeta a la opinión pública ni a la presión mediática, sino que debe seguir un procedimiento establecido que garantice la imparcialidad y la legalidad de las decisiones.
Con esta lección, el fiscal no solo defendió la integridad del proceso judicial, sino que también dejó claro que los periodistas deben limitarse a su rol de informar y no de intervenir en la toma de decisiones judiciales, un recordatorio sobre los límites de la influencia mediática en los asuntos legales. Finalmente, después de una última serie de preguntas incisivas y bien formuladas por parte de Esther Palomera, el fiscal, con una firmeza que dejó claro su control sobre la situación, decidió poner fin a la conversación. Con voz serena y segura, pronunció una reflexión contundente que dejó poco margen para nuevas interpretaciones o intentos de manipulación. Este es un proceso en curso, comenzó el fiscal, y aún está siendo investigado por el juez. Lo que puedo decir es que, según el proceso legal, debemos esperar a que se completen las investigaciones y se determine si se ha cometido algún delito o si las acusaciones son ciertas. No puedo adelantar más, ya que el juez es el único que tiene la autoridad para dictar la resolución final. Estas palabras no solo eran una respuesta directa a los intentos de Palomera por desestabilizar la credibilidad del proceso judicial, sino que también subrayaban la importancia de respetar el marco legal y los tiempos establecidos para las investigaciones judiciales. La postura del fiscal era clara: en el ámbito de la justicia, no se pueden hacer suposiciones ni apresurarse a emitir juicios sin que se haya completado el debido proceso. Al insistir en que la resolución del caso recaía exclusivamente en el juez, el fiscal reforzaba la idea de que solo aquellos con la autoridad correspondiente podían determinar la legalidad de los hechos y la existencia de un posible delito, sin que las presiones externas, incluidas las mediáticas, pudieran influir en esa toma de decisiones. La periodista, agotada y visiblemente contrariada por el hecho de que no había logrado quebrar la postura del fiscal, se vio obligada a aceptar que el proceso judicial debía seguir su curso, independientemente de las interpretaciones que pudieran hacerse desde los medios de comunicación o desde cualquier otra perspectiva ajena al ámbito judicial. El fiscal, con su intervención final, dejó una lección clara sobre el funcionamiento de la democracia y la justicia. En una sociedad democrática, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, como los jueces y fiscales, son los responsables de aplicar la normativa vigente y tomar decisiones dentro de un marco procesal y jurídico que debe ser respetado por todos. Esto significaba que, aunque los periodistas tienen la función de informar y generar debate público, su papel no es el de emitir juicios definitivos sobre un proceso judicial en marcha. El intento de Palomera por manipular la narrativa en torno a la investigación y la forma en que se estaban manejando las acusaciones se topó con un muro de legalidad y procedimientos establecidos, que no podían ser alterados por la presión mediática. La intervención de la periodista, cargada de cuestionamientos e intentos de manipulación mediática, terminó por convertirse en un claro recordatorio de que la justicia debe seguir su curso sin interferencias externas. A pesar de sus esfuerzos por desvirtuar la posición de los jueces y fiscales, Palomera se vio derrotada por la rotundidad de las respuestas del fiscal, quien no solo defendió la imparcialidad y autonomía del proceso judicial, sino que también reafirmó el hecho de que, en un sistema democrático, el proceso judicial debe ser autónomo y respetuoso de la ley. Los jueces y fiscales tienen la responsabilidad de aplicar la ley de manera objetiva y justa, y ese proceso debe respetarse sin importar las opiniones o presiones externas. El fiscal, con sus intervenciones, también destacó un aspecto fundamental de la democracia: el principio de separación de poderes. En este contexto, el poder judicial es independiente del poder mediático y de otras influencias externas. Los medios de comunicación, aunque tienen la capacidad de informar y generar opiniones, no deben influir en las decisiones judiciales ni en el desarrollo de un proceso legal. La justicia, por su naturaleza, debe ser autónoma y basada únicamente en los hechos, las pruebas y la ley, sin que las interpretaciones externas puedan alterarla. Así, el fiscal subrayó que los periodistas pueden realizar su trabajo de cuestionamiento e investigación, pero deben entender que el veredicto final sobre cualquier caso judicial se basa en el análisis objetivo de los hechos y en la aplicación imparcial de la ley, algo que está fuera del alcance de los medios. Por otro lado, el mensaje del fiscal también tenía una dimensión educativa, ya que ofreció una clara lección sobre el papel que juegan los medios en un sistema democrático. Los periodistas, si bien desempeñan una función crucial al mantener informada a la sociedad y contribuir al debate público, no deben olvidar que hay límites a su poder, especialmente cuando se trata de interferir en procesos judiciales en curso. La necesidad de que los medios de comunicación respeten los principios del debido proceso y la imparcialidad judicial se convierte en un recordatorio de que la democracia se basa en la confianza en las instituciones y en su capacidad para llevar a cabo sus funciones sin presiones externas. La periodista, aunque intentó seguir cuestionando el procedimiento, tuvo que aceptar la realidad: el sistema judicial, aunque sujeto a la vigilancia y el escrutinio de la sociedad, es autónomo y debe actuar de acuerdo con la ley, sin que las presiones externas puedan alterarlo.
El hecho de que el fiscal hubiera cerrado la conversación con una afirmación tan rotunda sobre la independencia del Poder Judicial hizo que Palomera reconociera, aunque de forma tácita, que sus esfuerzos por influir en el proceso no iban a dar resultado. En este sentido, la lección que se podía extraer de toda la conversación era la importancia de preservar la autonomía de los tribunales y la necesidad de mantener la justicia al margen de las opiniones o juicios mediáticos que puedan surgir. Además, el fiscal dejó claro que el papel de los periodistas no debe confundirse con el de los jueces, quienes son los encargados de emitir juicios fundamentados en el derecho y en los hechos. La imparcialidad y el respeto al proceso judicial son principios esenciales para garantizar que los derechos de todas las partes involucradas en un caso sean respetados y que se tomen decisiones justas. Por lo tanto, aunque los periodistas tienen la libertad de preguntar y debatir, no deben perder de vista que el veredicto final debe basarse en la ley y en la interpretación objetiva de los hechos, tal como lo estipula el sistema judicial. La postura final del fiscal había sido clara: la justicia sigue su camino, y en este caso, el proceso estaba en manos del juez, quien debía evaluar toda la información disponible antes de tomar una decisión. Este recordatorio de que el juicio debe basarse en hechos y pruebas, no en percepciones externas, concluyó una conversación que, a pesar de los intentos de manipulación mediática, reafirmó la importancia de mantener el respeto por los procedimientos legales y por la autonomía de las instituciones judiciales en un sistema democrático.